Así bien, en esta oportunidad tengo el honor de hablarles acerca de la etapa preinca del Perú mediante una línea de tiempo. Tenemos 6 culturas. La primera sería la cultura Caral, que va desde 3200 a 1600 años antes de Cristo. Se encontraba al norte de Lima y lo que más la representaba era la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales y la cerámica. Posteriormente, la cultura Chavín, que va desde 1200 a 500 años antes de Cristo, se encontraba en el departamento de Ancash y lo que más la representaba eran las conocidas cabezas clavas. Luego la cultura Paracas, que va desde 1200 antes de Cristo hasta 100 después de Cristo, se extendió desde Cañete, Yauca, pero se concentró en Ica. Era considerada la cultura matriz de la costa, eran los mejores cirujanos textiles y contenían a las momias mejor guardadas del mundo. Posteriormente la cultura Nazca, desde 200 antes de Cristo hasta 800 después de Cristo, se encontraba en los valles de Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Lo que más la representaba eran las ya conocidas líneas de Nazca, red de complejas líneas conocidas como geoglifos, pero también está ligado, se dice, a un calendario astral. Luego la cultura mochica, que va desde 100 años antes de Cristo hasta 800 después de Cristo, se encontraba a las costas del Perú y valles de Trujillo. Su mayor extensión y expresión artística en cerámica, obras consideradas las más destacadas del Perú prehispánico, superando incluso a los incas. Y por último tenemos a la cultura Sicán, desde 700 después de Cristo hasta 1350, se encontraba en el departamento de Lambayeque y destacaron en la arquitectura, incluso son grandes navegantes. Así bien, la civilización inca es una de las civilizaciones más importantes de la América precolombina. Ante su existencia estuvo al mando de 13 incas. El primero, Manco Cápac, desde 1200 hasta 1230. Su persona estuvo rodeada de aspectos mitológicos y legendarios debido a ser el primer inca. Luego tenemos a Sinchi Roca, desde 1230 hasta 1260. Él fue considerado un hombre de guerra y logró embellecer la ciudad del Cusco con nuevas edificaciones y ampliaciones de campos agrícolas. Luego tenemos a Yoke Yupanqui, segundo hijo de Sinchi Roca. Él estuvo al mando desde 1260 hasta 1290. Luego tenemos a Maita Cápac, desde 1290 hasta 1320. Él fue el único hijo de Yoke Yupanqui y logró obtener el poder a los 17 años. Luego tenemos a Cápac Yupanqui, desde 1320 hasta 1350. Él fue conocido por ser un hombre violento. Fue el primer gobernador en lograr ver el mar. Luego tenemos a Inca Roca, desde 1350 hasta 1380. Él tuvo un gobierno difícil debido a las constantes sublevaciones que se dieron durante su mandato. Luego tenemos a Yaguarhuaca, desde 1380 hasta 1400. Luego tenemos a Huiracocha, desde 1400 hasta 1438. Luego tenemos a Pachacútec, desde 1438 hasta 1471. Él fue el tercer hijo de Huiracocha y considerado el verdadero fundador del Imperio Inca. Luego tenemos a Tupac Yupanqui, desde 1471 hasta 1493. Él logró conquistar la ciudad de Quito. Luego tenemos a Huayna Cápac, desde 1493 hasta 1525. Él es considerado el último emperador de la civilización inca, debido a que sus sucesores no lograron muchas obras. Luego tenemos a Huáscar, el hijo de Huayna Cápac, desde 1525 hasta 1532. Él subió al mando luego de que su padre, Huayna Cápac, enfermara, pero no logró muchas obras debido a una constante guerra entre su hermano Atahualpa y él. Luego tenemos a Atahualpa, hermano de Huáscar, desde 1532 a 1533. Él no logró tampoco muchas obras debido a las constantes guerras que tenía con su hermano Huáscar y a la llegada de los españoles al Perú. Luego lo tomaron como prisionero y lo ejecutaron. El resto es historia. Todos sabemos que la conquista del Perú se dio a cabo y con ello la finalización de la civilización. La conquista. En 1522, Andagoya se entera acerca de las crecientes riquezas en el sur, por lo cual Pizarro comienza una expedición. Esta se hace posible gracias al financiamiento económico de Hernando de Luque, bajo los nombres de Espinosa y de Almagro. En 1524 se comienza la primera expedición, la cual fue un rotundo fracaso, por lo cual se reinicia en 1526, en la cual se encontraron con un barco de mercaderes que les dio esperanza a los navegantes. En 1527, ya cansados de no encontrar nada que equiparara sus sufrimientos, muchos de ellos deciden volverse, pero Pizarro sigue para buscar permisos oficiales de conquistar las tierras. 1529, ya con el rey, este le da el título de gobernador y de capitán general. También le dio títulos importantes a 13 de sus hombres. En 1531, Pizarro se acercaba a Panamá mientras que Almagro iba por refuerzos. Aquí la pregunta es, ¿cómo pudieron conquistar algo tan grande siendo tan pocos? Bueno, aquí la respuesta. Había un problema
socioeconómico de Tahuantinsuyo ocasionado por los hermanos Huáscar y Atahualpa que se disputaban el trono de su padre, siendo el vencedor Atahualpa. Pero esto no quitaba el hecho de que los ejércitos estaban divididos. En 1532, Pizarro decide reunirse con Atahualpa en la plaza de Cajamarca, donde Luque le presenta una Biblia y Atahualpa la rechaza completamente. He aquí cómo empieza una emboscada entre indígenas y españoles, donde queda captor Atahualpa. Atahualpa trata de negociar su liberación con oro y plata, y después de el recibimiento de estos metales preciosos es igualmente ejecutado. Y es así como termina uno de los imperios más grandes de Latinoamérica. Gracias. La emancipación. La emancipación es el periodo de nuestra historia durante el cual los peruanos lucharon por emanciparse del dominio español, es decir, es el proceso o camino para conseguir la independencia. Este empieza en el año 1780 con la rebelión de Túpac Amaru y termina en 1825 con la derrota de las tropas realistas en el Alto Perú y la rendición de las tropas en la fortaleza de Real Felipe. En sí, dura 45 años. Y ustedes dirán cuáles son las fases de este proceso. Son la fase peruana, que están comprendidas entre el año 1780 hasta 1816, y la fase extranjera, que está comprendida entre los años 1818 y 1825. La fase peruana es donde los indígenas y criollos peruanos realizaron conspiraciones, levantamientos y rebeliones buscando la liberación del país. Las principales acciones fueron la rebelión de Túpac Amaru, la rebelión de Atahualpa, la rebelión de Antonio Cela y la rebelión de los hermanos Angulo. Luego, en la fase extranjera, es donde interviene la ayuda extranjera con la lucha por la lucha de nuestra independencia, con la burguesía argentina y venezolana. Aquí las principales acciones fueron la Corriente Libertadora en el norte, comandada por Simón Bolívar, y la Corriente Libertadora del sur, comandada por Don José de San Martín. Y Don José de San Martín abrió las puertas de la independencia del Perú para poder así pasar a la República. Tras el retiro del virrey La Serna al Cusco, San Martín entró en Lima en 1821 y convocó a una junta de notables en el Cabildo limeño el 15 de julio. Manuel Pérez de Tudela fue el encargado de redactar el acta de independencia que determinó la proclamación de ella para el sábado 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. San Martín buscó implantar el sentimiento de la independencia, por lo menos entre los limeños. A continuación, hagamos una remembranza sobre una de las escenas más importantes para la historia del Perú, escenificada por la alumna Alejandra Sarpán Santisteban. Pueblo peruano, hoy, 28 de julio de 1821, tras varias batallas perdidas, soldados caídos, bajo este cielo peruano, hoy declaro la independencia del Perú. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, por la justicia de la causa que Dios defiende. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la independencia! Paz y bien. Les voy a hablar sobre la etapa republicana del Perú. Primer militarismo, de 1827 a 1872, periodo inicial de la República donde predominan lo que son los militares. Confederación Perú-Boliviana, de 1836 a 1839. La restauración y la anarquía militar, de 1841 a 1845. Guerra contra España y gobierno de Balta, de 1865 a 1870. Primer civilismo en el Perú, de 1872 a 1879. La Guerra del Pacífico, de 1879 a 1883.
fue un conflicto armado en el cual se enfrentó Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La reconstrucción nacional y el segundo militarismo de 1884 a 1895. La República Aristocrática de 1895 a 1919, periodo gobernado por una oligarquía. El oncenio de Leguía de 1919 a 1930. Tercer militarismo de 1930 a 1939. La restauración oligárquica y el ochenio de Odría de 1948 a 1959. El reformismo militar radical y el cuarto militarismo de 1968 a 1980. La época del terrorismo de 1980 al 2000. Perú se encontraba en una crisis económica y social, acentuada por la aparición de grupos terroristas. La República Empresarial, del 2000 hasta la actualidad. Marcado interés en la inversión extranjera y también por alentar el empresariado para inyectar capital al país. Muchísimas gracias.